La historia de los hongos de la que hablamos, quizá algunos de vosotros hayáis oído hablar, Pablo Stamets. Lo llaman micólogo. Es el micólogo más famoso del mundo. Y lo que es interesante es que el micólogo es especialista en hongos. Lo interesante es que, como carrera, intentas encontrar una nueva especie de hongo, y algunas personas han encontrado 4 y 5. Paul descubrió 237 nuevas especies de hongos y cómo lo logró es una historia realmente interesante. Puedes ver su historia en Netflix, se llama Fantastic Fungi y parte de esa historia cubre la vida de este hombre. Pero la forma en que lo hizo fue bastante extraña. Tomó una dosis heroica de hongos mágicos, que es una bolsa de papel llena de hongos. Quiero decir, yo no tendría el valor. Cuando obtuve mi título en psicología, solía trabajar en lo que antes se llamaban manicomios y que ahora se llaman institutos de bienestar mental o algo así. Es como los tocones de goma y ahora se llaman centros de reciclaje. Pero bueno, pero había muchísima gente que había tomado hongos o LSD. Eso en realidad los llevó a un estado psicótico del que nunca se recuperan. Así que pienso que hay que tener mucho valor para hacer eso. A la mayoría de la gente no le pasa eso, pero a algunos sí. Yo nunca me arriesgaría, pero hay quienes sí lo hacen. Él lo hizo, estuvo completamente desquiciado durante 2 días. Y cuando salió de eso podía comunicarse con los hongos. Puedes decir que es una tontería, pero él dice, entro en un bosque y recibo un pequeño mensaje, estoy aquí. Y ahí está la novedad. Puedes decir, eso es una completa estupidez. Bueno, ha encontrado 238 hongos nuevos. Nadie ha hecho nunca nada ni remotamente parecido. Así que está pasando algo bastante extraño. Y ha llegado a tener la empresa más exitosa. En algún momento lo entrevisté y él describió, ya sabes, tiene algo llamado 10 maneras en que un tipo puede salvar el mundo. Y quieres verlo como un clip de YouTube. Fue tremendo el potencial comercial de estas cosas. Pero habló sobre este ciclón, no ciclón, tornado, que había pasado por ahí. Y había volado estos enormes tanques de agua y de petróleo, grandes tanques verticales llenos de petróleo. Los había esparcido por todas partes y contaminado varias hectáreas con petróleo. Así que las autoridades, las personas que eran dueñas del lugar, querían limpiarlo y estaban obligados a hacerlo por la EPA. Por supuesto, la EPA ya no existe porque Trump la cerró, pero ya sabes, es la Agencia de Protección Ambiental. Ellos los trajeron, insistieron en que se hiciera esta limpieza, así que tenías tu área de prueba y llegabas con tu mochila llena de los químicos que ayudaban a descomponer el petróleo. Había 12 personas seleccionadas para la prueba y quien ganara obtenía el contrato porque era un contrato bastante lucrativo. Y todos estaban allí con sus mochilas, rociando sus diferentes mezclas químicas y luego lo cubrías con plástico negro y luego vuelves unas semanas después y miden quién tuvo más éxito y esa persona gana el contrato. Y él fue el último en llegar. Y él pasa y le preguntan, ¿dónde está tu mochila? Y él solo tiene una pequeña bolsa de papel. Y entra y empieza a esparcir esto. Y piensan, ¿quién demonios es este lunático? Luego, cuando llega el momento de la prueba, 6 semanas después, todos... Él estaba al final de la fila porque fue el último en llegar y están retirándolo. Y algunos tienen éxito, algunos tienen olores que salen de ellos a mitad de camino o no están haciendo el trabajo. Y todos se ríen por lo bajo. Es una palabra bonita. Riendo por lo bajo, él camina hacia su parcela y retiran el plástico. Y son hongos ostra cubriendo todo, unos sobre otros. Y prueban los hongos ostra. No hay ningún residuo de aceite y 0 aceite en el suelo. Se comió todo como fuente de carbono, eliminó los químicos y podías comer los hongos. Él ganó el contrato, obviamente. Así que hay muchas historias como esa. Realmente vale la pena escucharlo. Así que él tiene 2 o 3 libros, pero sus videos en YouTube son algo realmente especial. Pero hablando de los hongos, ¿no? Son mucho más móviles que las bacterias. Sabes, las bacterias, ya sabes, son diminutas, 50.000, 500.000 en la cabeza de un alfiler. Quiero decir, son cosas realmente pequeñas.
y pueden moverse 6 micrómetros en toda su vida, que es algo que no puedes ver, 6 micrómetros, y eso es todo. Y te preguntas, bueno, ¿cómo se mueven por el campo y hacen cosas en diferentes lugares? Ellas usan el resto de la cadena alimenticia del suelo, que es su autobús, se suben a la espalda de un nematodo, buenos y malos, se suben a la espalda de un microartrópodo, estos pequeños insectos invisibles, se suben a una lombriz de tierra, se adhieren a una hifa fúngica y luego se bajan de ahí para hacer el trabajo que hay que hacer. Así que es bastante importante que el resto de la red alimenticia del suelo esté más o menos intacta. Pero los hongos crecen a 40 micrómetros por minuto y hay hongos individuales que cubren hectáreas. Land y Paul Stamets se refieren al Internet subterráneo sobre el que puedes poner el pie. Uno de estos enormes hongos es una sola especie y el mensaje está al otro lado. Alguien viene y ese es el Internet. Ese es el Internet de la Tierra. Es prácticamente el mismo proceso y es absolutamente fascinante observar esto. Ahora que tanto se habla de lo que llaman la red microresiliente y este reconocimiento de la comunicación que está ocurriendo, y en algunos casos es realmente fascinante. Por ejemplo, un árbol madre, el árbol en el bosque, deja caer sus semillas y son transportadas por pájaros. A veces caen debajo de ella, dentro de su línea de goteo, y muy a menudo están a 100, 200, 300 metros de distancia, porque algún pájaro las recogió o el viento las llevó. Y esa madre sabe exactamente, a través de la red microresiliente, dónde están sus semillas, son sus bebés. Así que debería ir a buscar un poco de agua. Y así el Internet se basa, por supuesto, en el intercambio de información muy rápido según ese concepto. Esto implica bienes materiales, además de compartir información. Así que realmente puedes mover nutrientes en esta red que cubre todo un campo. Puedes mover carbono y eso es lo que decide hacer el árbol madre. Estás en la base de un árbol. Tienes que tener luz solar, fotosintetizar, producir carbono y no tienes luz solar. Entonces, ¿cómo demonios vas a poder avanzar alguna vez? Así que ella dirige a través de la red microislámica parte de sus fotosintatos y se los da a un retoño. ¿Quién lo hubiera pensado? Así que, continuando con la historia, producen una sustancia que puede digerir cosas muy difíciles de digerir. Entonces toman el material fibroso y milagrosamente eso debería digerir su propia pared celular hecha de quitina, pero no lo hace y nadie sabe por qué. Puedes imaginar que si toda la red, si tienes tu componente fúngico, estos son pequeños caminos por donde estas cosas mueren para obtener oxígeno. El oxígeno entra y el CO2 sale para que ese intercambio de gases ocurra de manera más eficiente. Y la humedad y demás pueden seguir esos diminutos caminos microscópicos si tienes ese componente fúngico. Ahora, el ácido que producen rompe el enlace entre el calcio y el fósforo, así que es un concepto tremendo. Hay nuevas investigaciones sobre el poder de los microisofungos combinados y Hugh Lovell estaba tan decidido a dejar ese punto claro que la relación biológica más poderosa en el suelo es esta combinación de hongos micorrízicos y azotobacter. Y actúan como una sinergia realmente buena, porque los azotobacter, por supuesto, fijan nitrógeno y se acomodan al lado. De hecho, básicamente viven a lo largo de los filamentos micorrízicos. Y los hongos micorrízicos, por supuesto, liberan ácidos para hacer que el fosfato en esa pequeña zona sea soluble. Y para lograr esto es un proceso enzimático. Tienes que tener fosfato para producir ATP, así que tienes este fosfato soluble en agua de forma constante que nunca permanece soluble. Se trata de vincularse con cosas todo el tiempo. Entonces tienes este flujo soluble y estás tomando ese fosfato y la micorriza no quiere tomar toda su proteína de la planta. Va a ser una mierda. Tienes que crecer hasta 10 veces. Eso es mucha proteína. Así que la bacteria Azotobacter le aporta proteínas y no tiene que chuparlas de la planta. Así que quieres probarlo como un pequeño experimento y más adelante te voy a enseñar cómo puedes cultivar tu propio Azotobacter, lo que lo hace realmente rentable. Pero prueba hongos micorrízicos y Azotobacter juntos en una semilla. Prueba con y sin ellos y observa lo que sucede. Es realmente especial. De verdad funcionan muy bien juntos. Entonces los hongos tienden a reducir el pH del entorno. ¿Cómo los alimentas? Les gustan los azúcares de cadena larga. Así que les encanta el alga marina y el ácido húmico. Y curiosamente, algunos de ellos, normalmente se piensa que la melaza es específicamente un alimento para bacterias, pero el trichoderma realmente le gusta la melaza. Un estudio muy bueno del DPI en Queensland analizó el fusarium en plátanos en el norte de Queensland
Y ellos dicen, bueno, el trichoderma puede controlar el fusarium, pero queremos que dure más tiempo en la hoja haciendo ese trabajo. Así que siguieron mi consejo, yo lo llamo enviar al equipo a trabajar con una lonchera. Y hablamos de que el ácido húmico y el alga marina son, perdón, el húmico y el alga marina son dos alimentos específicamente para los hongos. Así que sí usan ambos, pero también utilizan melaza en diferentes dosis y descubrieron que a dosis altas, 20 litros de melaza con trichoderma rociado sobre la hoja tenían, por mucho, la mayor longevidad. Era simplemente mucha melaza, 20 litros por hectárea, rociados completamente, pero eso nos dio protección continua durante 5 semanas y media, así que es una estrategia realmente buena. A los trichoderma les gusta la melaza. Así que puedes alimentar a las bacterias si quieres estimularlas. Era solo azúcar o melaza. La melaza era un bioestimulante realmente subestimado. Por lo general no quieres usar más de unos 10 litros por hectárea, pero es maravilloso, ya sabes. La respuesta que obtienes es realmente buena porque estimula, especialmente a las bacterias, de manera muy efectiva. Así que ya sabes, 60 centavos por litro es una respuesta bastante económica. Mucha gente ya lo ha descubierto, pero mucha gente aún no lo ha hecho. Así que los hongos, el alga kelp, los ácidos húmicos y el aloe vera alimentan tanto a hongos como a bacterias y por eso nos gusta usarlos. Así que ahí están las micorrizas. ¿Ves? No es difícil pensar que podría ser bueno. Ahí está la raíz original y esa es la extensión, esta enorme extensión de diminutos filamentos que te da 10 veces más superficie. Así que todo lo que hacen las raíces puede ser 10 veces. Ahora, esto es un hongo micorrízico, esta es una planta tratada. Eso ha hecho que las raíces crezcan, ha alimentado las raíces y las ha hecho más grandes. En realidad no puedes ver estas cosas, tienes que teñirlas y ponerlas bajo un microscopio. Son tan finas, pero ese es el resultado de los hongos micorrízicos, sus raíces extendidas. Ahora, hay dos tipos. Están los hongos ectomicorrízicos y los endomicorrízicos. El endo representa el 90% de todas las plantas, así que es casi todo. Pero los pinos y algunas maderas duras tienen este tipo diferente de hongo llamado ectomicorrízico que no se introduce en la raíz. Se vuelve algo así como un parásito, excepto que dan más de lo que toman. Simplemente envuelven una red alrededor de la raíz y hacen cosas similares en cuanto a ayudar a la planta, pero sin colonizarla realmente. Así que el endo es la mayoría de las cosas. Y las únicas dos cosas que no colonizan son las quenopodiáceas, curiosamente. Mencionamos que eso incluye todo lo de la familia de las remolachas. Es espinaca, amaranto y quinoa. Así que es un grupo pequeño, pero no tienen colonización micorrízica y ninguna brásica tiene colonización micorrízica porque producen compuestos bioquímicos que no les gustan a las micorrizas. Así que eso es, ya sabes, son muchas plantas, así que hablamos de eso, de esa superautopista de la información llamada la red micorrízica. Ahora se está investigando mucho sobre esto, pero hay cosas realmente interesantes. Y ahí está el tipo que ideó esto, y ahí está Paul, el genio de los hongos, tan apasionado por todas las cosas que se pueden hacer con los hongos. Pero hay, ya sabes, los beneficios. Sales, tienes esta extensión, así que puedes ir y obtener estos minerales realmente inmóviles. Y los dos más inmóviles son el fósforo y el zinc. Así que es una forma genial de entregar esos dos minerales. Puedes hacer que esas hifas penetren en las placas de arcilla para extraer el potasio, ahorrándote dinero. Rompes el enlace entre el fósforo y el calcio, entregando calcio a la planta. Has producido 3 compuestos bioquímicos que estimulan la inmunidad. No puedes tener, así que los químicos agrícolas más caros son los nematodos agalladores de la raíz y los nematicidas son los más costosos. 3,000 por hectárea para el bromuro de metilo en su momento, pero los nuevos no son menos costosos. Así que realmente son caros. Esto es lo que necesitas saber. No puedes tener nematodos agalladores de la raíz y hongos micorrízicos en la misma raíz, Es imposible. Si quieres un nematicida, coloniza con hongos micorrízicos. No puedes tener ambos. Ellos crean un compuesto bioquímico que los nematodos no pueden soportar. Así que si quieres un nematicida, logras la colonización, lo cual es difícil. Si usas muchos fungicidas en tu programa, pero si logras que los micorrízicos estén ahí, no tendrás. La plaga más destructiva de todos los cultivos son los nematodos agalladores de la raíz. Ellos quitan más ganancias que cualquier otra plaga individual. Así que gastarás tus $3,000 por hectárea quizás para eliminarlos.
Pero de todas las cosas que hacen, la más importante, la que los convierte en la criatura más importante del planeta, y pensarás que es una afirmación grande, fue el descubrimiento de la doctora Sarah Wright en 1996 de que los hongos micorrízicos, la cepa más común llamada la cepa glomalus, Sarah Wright descubrió que el organismo glomalus, que está presente en todos los suelos del mundo, bueno, en el 10% que todavía tiene hongos micorrízicos, produce esta sustancia pegajosa a base de carbono llamada glomalina. Ella no sabía la importancia de su hallazgo, pero desde entonces hemos visto que estos organismos, esa sustancia, son un mecanismo desencadenante. El 30% del humus del suelo proviene de esa sustancia que lo activa. Los humanos construyen en el suelo. Es un hallazgo increíble, lo que los convierte en las criaturas más importantes. Necesitamos devolver el carbono, 2/3 en la atmósfera, a su origen. Y en ese contexto, toda persona debería recibir subsidios para poner hongos micorrízicos y luego, de alguna manera, ser subsidiada. No para eliminarlos o para animar a no eliminarlos después de haberlos puesto de nuevo allí. Pero es tan importante porque necesitamos sacar el 30% de la atmósfera, y si una sola criatura puede hacerlo, eso las hace sumamente importantes. Ahora, conocí a este tipo, el profesor Rensen Zhang, cuando estaba dando una conferencia en la Facultad de Agricultura del sur de China. Curiosamente, estaba allí y comía en su cafetería, y pedí un cuchillo y un tenedor. Un profesor me dijo, no deberías comer con esas cosas. Me refiero a que ellos ionizan la comida, lo que cambia su naturaleza, por eso usan palillos de madera. Bueno, esa no la había escuchado antes. En fin. El sur de China, bueno, yo no sabía que él había hecho los estudios, pero lo que hizo fue tomar tomates que muy comúnmente sucumben a la alternaria, esa enfermedad, esa mancha marrón que sube por la planta y finalmente la mata prematuramente. Y lo que hizo básicamente fue crear la situación en la que algunas plantas estaban colonizadas y otras no. Luego introdujo alternaria y observó la diferencia. Y lo que descubrió fue que las plantas se comunicaban a través de esta red. Alternaria viene, prepárate bioquímicamente para combatirla. Y esto se demostró de manera contundente. Y luego este segundo tipo, a quien también conocí en la Universidad de Aberdeen, David Johnson, hizo lo mismo con pulgones. Y demostró que lo mismo, activó algunas de ellas. Ahora las cubrió por encima del suelo con plástico. Las plantas pueden comunicarse entre sí por encima del suelo, enviándose mensajes unas a otras. Así que tuvo que eliminar esa posibilidad cubriéndolas con plástico. No pueden comunicarse a través del plástico y las cubrió con plástico. Y lo que demostró fue que las plantas que estaban colonizadas transmitieron el mensaje. Sí, vienen pulgones, así que preparaste toda esta defensa contra la herbivoría, como se llama, con bioquímicos que combaten a los pulgones. Y eso estaba ocurriendo en grandes áreas a través de la red micorrízica. Y como él concluyó, la advertencia fue definitivamente transferida a través de la red micorrízica. Así que puedes ver que podría ser bueno mantener este sistema intacto en lugar de eliminarlo con venenos. En cuanto a permitir que la planta desarrolle todo su potencial para defenderse por sí misma. Entonces, ¿por qué hemos perdido el 90% de nuestros hongos micorrízicos? Porque así es como estamos ahora. El laboreo es realmente agresivo, los corta y los destroza. Un índice de sal alto y sin amortiguar deshidratará el micelio. DAP y MAP, tienes un material que es amonio unido a ácido fosfórico, eso es lo que son DMP y MMP, y se ionizan, igual que el yeso, que es sulfato de calcio, se ioniza y tienes calcio y azufre. Bueno, si separas el amoníaco del ácido fosfórico, te queda ácido fosfórico puro. No hay nada más fuerte. Bueno, sí lo hay, pero no hay muchas cosas más fuertes que el ácido fosfórico, así que si lo observas bajo un microscopio, cuando eso ocurre, el ácido fosfórico simplemente quema los hongos micorrízicos, como ponerle un soplete al cabello humano. Los nematicidas realmente agresivos. No existe un nematicida que elimine todos los hongos micorrízicos conocidos, por lo que serán prohibidos. Serán los primeros productos químicos agrícolas de uso generalizado en desaparecer. A medida que nos demos cuenta de que estamos matando a la criatura más importante para devolver el carbono al suelo. No puedes hacer eso si queremos seguir aquí, si comprendes la gravedad de esta ecuación. Semillas tratadas con fungicida no es una muy buena manera de lograr que las micorrizas colonicen. La enfermedad de Longfellow, como se la conocía, comenzó en Queensland y llegó a la zona algodonera de Nueva Gales del Sur. Y la llamaron enfermedad de Longfellow porque tenías esta idea absurda de Longfellow de usar herbicidas y todo lo demás.
dejar el suelo desnudo durante un par de años o el tiempo que sea, punto. Y luego vuelves a plantar ahí y obtienes una plantita diminuta. Es como un bonsái de planta de algodón que no crece nada rápido. Entonces lo analizas y lo que encuentras es que le falta fósforo y zinc. Así que le ponemos más fósforo y zinc. Y no funciona. No puedes cultivar la planta porque las plantas de algodón micorrízicas dependen de las micorrizas. No puedes cultivarlas hidropónicamente. Dependen de obtener fosfato y zinc de los hongos micorrízicos. Cuando mataste todo durante 2 años, las micorrizas, no importa quién esté ahí, colonizan con todo, excepto con esas 2 plantas que mencioné, esas 2 especies que mencioné, y sin nada ahí mueren. Y lo que era, no era una enfermedad, era una completa falta de hongos micorrízicos, la llamada enfermedad de Longfellow. Así que los Longfellows son una idea terrible y no debes hacerlo. Ahora se ha demostrado que el glifosato compromete, no de manera enorme, pero sí hasta cierto punto, altos fertilizantes de NIP. Básicamente, si tienes un montón de DAP bajo una planta, la planta dice, bueno, ¿para qué te necesito? Ya tengo todo el fósforo y también están relacionados con el nitrógeno. Tengo todo el fósforo que necesito, por eso normalmente cedo parte de mi azúcar para alimentarte. Así que el hongo micorrízico colonizó y empezó a crecer y la planta dice, no, te voy a desactivar. Y luego, ya sabes, cuando tu fosfato se bloquea a las 6 semanas, bueno, es un ciclo de solo 100 días y acabas de perder 6 semanas de eso. Y entonces dice, bueno, tal vez ahora te reactive, pero toma 6 semanas volver a crecer y para entonces ya terminó la temporada. Así que simplemente perdiste esa oportunidad. Así que tienes que ingeniártelas para evitar eso usando menos DOP y cosas así, o usando guano que no es inmediatamente soluble y así sucesivamente para que eso no ocurra. Los cultivos transgénicos BT, el algodón BT, han demostrado ahora que, de nuevo, a veces tenemos que tener cuidado con estas manipulaciones. Pero Bacillus thuringiensis es una bacteria que puedes rociar sobre una oruga y produce una toxina que mata a la oruga. Y dijeron, oh, vamos a tomar una planta de algodón y varias otras plantas a nivel internacional, pero solo algodón aquí, y vamos a modificar la planta para que produzca esta toxina. Así que han combinado un gen de BT de esa bacteria con un gen de la planta y han conseguido una planta que constantemente produce esa toxina. Ahora, lo que sucede en la naturaleza, y aquí está la dificultad cuando empezamos a manipular un diseño perfecto, es que todo se adapta. Y los insectos dijeron, está bien, simplemente nos adaptaremos a esto. Toma un par de generaciones de algodón para adaptarse poco a poco. Y lo que hacemos es seguir cambiando esa semilla genéticamente modificada y hacer que se libere cada vez más y más de esa toxina. Y ahora tenemos hasta 4 veces la cantidad con la que empezamos de esa toxina en el algodón BT. Y ahora estamos matando crisopas, mariposas monarca y todo tipo de seres que no estaban destinados a ser eliminados y está afectando a los hongos micorrízicos en las raíces, porque hay tanto de ello. Y no es solo durante las 2 semanas en que se aplica el BT, es durante todo el ciclo del cultivo. Se está liberando 4 veces más de esa toxina durante los 4 o 5 meses completos del ciclo del cultivo. Y puedes ver que eso no es natural y que las cosas no van a funcionar tan bien a largo plazo. Entonces, ¿cómo los vuelves a poner? Es buena idea simplemente ponerlos en tu semilla. Ahora puedes usarlos en grandes extensiones o, digamos, este modelo donde dices que estás poniendo un poco, tienes pasto que muere. Si tuvieras una especie de pasto que muriera, esto es solo para darte la idea, y quieres algo de verde, y vas a plantar algo como avena, que se mantendrá verde y será un forraje verde durante la temporada. Al sembrar directamente tu avena o cualquier número de variedades diversas en ese pastizal, tratas esa semilla con el hongo micorrízico. Y solo la pequeña cantidad de semilla que estás poniendo ahí, y eso lentamente saltará de la planta que trataste a la planta de al lado y colonizará ese potrero. Y es mucho menos probable en un escenario de pastizal que obviamente estés labrando o usando grandes cantidades de químicos para eliminarlo. Así que de alguna manera ya has hecho el trabajo. Es una manera muy buena de hacerlo. Si lo usas como tratamiento de semilla en cultivos extensivos, no tendrás una colonización completa por $7, pero es una inversión de $7. Incluso para terminar con tal vez un 20% de colonización, normalmente costará $40 colonizar completamente. Pero realmente deberíamos recibir subsidios por eso cuando se entiende lo importante que es. Nematicidas muy efectivos. Hay una investigación de la doctora Wendy Tahiri que muestra que algunas plantas alimentan a los hongos micorrízicos
en esta combinación de avena y trébol carmesí realmente poderosa. Un nuevo estudio muestra que se pueden añadir otros 2 tipos de trébol a esa mezcla y estimular aún más cualquier hongo micorrícico que hayas inoculado para conseguir que más de estas maravillosas criaturas trabajen en tu suelo.